Seguimos descubriendo canciones, y digo canciones porque el artista que se presenta a Sanremo este año ya lo descubrimos el año pasado aquí en Caóticos, Irama. Irama, que me sorprendió muchísimo con esa canción que le dedicaba, si no recuerdo mal, a su abuela, que la he seguido escuchando después, que incluso me hice un cover, pero como no me terminó de gustar no lo compartí, y es un artista al que sigo en redes sociales desde entonces y tenía mucha curiosidad por ver cuál es la propuesta que nos ha entregado Irama, porque además me fascina su voz, me encanta la imagen que tiene y tengo muchas ganas de verlo en Sanremo de nuevo, así que vamos a ver a Irama con Tú no. Tú no. Tú no. Que he leído un poquito por encima cuál es la temática de la canción y a ver si nos hace sentir dentro de esas historias imposibles de amor en las que uno vive pendiente de esa persona con la que ya no puede estar de alguna manera. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale click a la campanita de notificaciones y suscríbete. Primero suscríbete y luego dale click a la campanita de notificaciones, que no cuesta nada. ¿Y este contenido te gusta? No. ¿Te gusta lo que estás viendo? No lo creo. ¿Te lo pasas bien? Venga, hombre. Pues dale like al vídeo, que no cuesta nada tampoco, que lo tienes ahí abajo, manita arriba, clic y ya está, apañado. Ahora sí, nos vamos a ver directamente a Irama, voy a gozarlo y a disfrutarlo. Hemos reaccionado a dos mujeres, hoy vamos a reaccionar a dos hombres. El primero es Irama y el siguiente lo vamos a ver en el siguiente vídeo. ¡Vámonos! Somos caóticos. Como siempre, recordaros que por temas de copyright tengo que hacer detenciones continuamente. ¡Play! ¡Vamos, Irama! ¡Vamos! Seguro que no me decepciona. Entrada apoteósica, nada más ha empezado la música ya me parece una entrada apoteósica. Se escucha el total de la orquesta en directo. He escuchado alguna canción más, pero yo creo que Irama en las baladas es un triunfador. Sabe muy bien cómo dar en el clavo, así que vamos a ver la canción hacia dónde nos va llevando. Wow. Quando non c'eri e non stavo in piedi. Lo miro cantar y lo ves detrás del micrófono. Yo creo que no es tan vergonzoso como él parece, pero da una sensación de timidez. Dan ganas de ir a darle un abrazo porque está como protegiéndose detrás del micrófono y da esa sensación de una persona en la que puedes confiar. Yo no lo conozco en lo personal, pero me transmite muy buena energía. La letra, si el móvil me lo permite, acaba de decir: cuando no estabas y no me sostenía, y ahora va a decir: hubiera querido aferrarme a un recuerdo solo para vivir. Avrei voluto aggrapparmi a un ricordo soltanto per vivere e griderò forte. Wow, wow. Ma non starò meglio. Madre mía, es que me vuelve loco. Su voz me vuelve loco. Me dan ganas de llorar. Y es que desgarra la voz en tonos bastante altos. O sea, me encanta su voz. Y gritaré fuerte, pero no estaré mejor. Qué bonito es ver los músicos con sus partituras, tocándolo en vivo. Qué sensación y qué bonito es el Festival de Sanremo. Cado ma in fondo me lo merito, il fondo è così gelido, no, tu no, tu no, tu no, tu sorridevi. Wow, es que según va creciendo la intensidad, su voz nos va entregando detalles que él sabe manejar muy bien, que están llenos de pasión, de emoción. Él está detrás del micrófono así, pero su voz explota, su voz llega. En los graves suena bien, suena muy bien, pero cuando empieza a subir el tono y empieza a tener flips y a ensuciar la voz, que es una técnica que se usa muchísimo en el rock, para mí es como darle una brutalidad maravillosa a la canción. Caigo, pero en el fondo me lo merezco. El fondo es así de lado. No, tú no. Estas canciones a las personas que pasan por ciertos desamores, wow, wow. Qué hermoso poder tener una canción con la que identificarte y a la que abrazarte. ¡Qué voz! Yo quiero que alguien me diga, es un tío súper atractivo, es una persona con una voz espectacular, transmite mucho sin apenas moverse del micrófono. ¿Dónde está el fallo de Irama? Por favor, que alguien me lo diga. Es tremendo, ¿eh? Y qué bonito escribe, qué bonito transmite. Wow. Soltanto un'ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te.
Dite. Esos flips me encantan. Dulzura total para terminar la frase, para terminar la palabra. Cuando viene de soltar mucha garra, mucha pasión. Tú sonreías, buscabas un modo de protegerme, pero no estabas cuando quería que tú estuvieras aquí. Bastará solo una estúpida canción para lograr que vuelvas conmigo. Solo una última canción para lograr que te recuerde a ti. Es que la puedes dedicar a un amor y la puedes dedicar a alguien que ya no está y que también has querido. La fragilidad que demuestra Irama en su música. Passavano i mesi, in un secondo tutto intorno era invisibile. Se ha soltado el micro del pie de micro y empieza a caminar por el escenario. Me habéis explicado bastante bien que las puestas en escena aquí no son el punto fuerte en plan de bailarines y tal, que luego ya se puede trabajar cuando se selecciona la canción. Que aquí el plato fuerte es la canción, las luces, el vestuario y que suene bien la canción en directo. Gracias por explicármelo. Dimenticherò chi sei, mi dimenticherò di te e non lascerò ancora una volta vedermi crollare. Aquí en esta parte es donde ha dicho: olvidaré quién eres, me olvidaré de ti y no dejaré, no te dejaré otra vez verme derrumbándome, más o menos. No te dejaré que me vuelvas a ver derrumbado. Creo que está diciendo algo así. Qué bonito. Mi innamorerò di me, ma tu non saprai mai chi è. Cado ma in fondo me lo merito, il fondo è così gelido, no, tu no. Qué bonito eso. Wow. Está diciendo a la persona a la que quieres que me enamoraré de ella, pero tú nunca sabrás quién es. Caigo, pero en el fondo me lo merezco. El fondo es así de lado. Tú no. Me emociona mucho Irama. Tu sorridevi, cercavi un modo per proteggermi, però non c'eri quando volevo che tu fossi. Pero no te di. Es que cómo rasga. Es que tiene una técnica vocal que a mí me sorprende muchísimo. Cantar con emoción, transmitir una emoción, rasgar la voz en una balada, cantar luego en grave, cantar luego con la voz limpia, los flips, esos detallitos que le va metiendo a todas las frases. Qui bastasse solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me, soltanto l'ultima canzone per riuscire. Me da mucho coraje tener que parar la canción cuando todavía no ha terminado la frase, esa expresión de tristeza, de resignación que está mostrando en la actuación. Creo que aparte de todo lo que he dicho antes, creo que es un muy buen intérprete físicamente hablando, transmite muy bien el sentimiento de lo que es la canción, en la cara. Ricordarmi di te, No hable apenas. non posso riportarti da me. Que haya entrado batería, que es lo que me faltaba a mí para darle más fuerza. Encima no en plan batería de balada, sino una batería que le da intensidad, que la va cargando de energía a la canción. La música creo que es muy inspiradora. Me parece brutal la canción. A veces no tiene ni que abrir la boca apenas para sacar una voz desgarrada y lo está haciendo con la boca bastante pequeña. Me está sorprendiendo muchísimo. ¿Ves? Tu sorridevi, cercavi un modo per proteggermi, però non c'eri. Madre mía, es angelical total, o sea, me encanta esta canción. La música italiana siempre tiene o ha tenido para mí en las baladas un plato muy fuerte, un punto que tú reconoces enseguida y dices italiano. Y descubrir a Irama el año pasado me encantó. Este año me vuelve a sorprender y me vuelve a enamorar con esta canción. Volevo che tu fossi qui, bastasse solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me.
es esa mirada que está teniendo al público, esa mirada que tiene a cámara. Es una mezcla de lo que yo creo que la canción quiere transmitir. Me estáis matando, me estáis matando con el Festival de San Remo porque estoy descubriendo artistas que me están gustando mucho. He escuchado ya muchísimas veces a Annalisa. Vamos al final. Tanto un'ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te. Qué bonito, qué bonito. ¡Qué bonito! ¡Venga, ánimo! Si es que acaba la canción y él sigue metido en el papel de la canción, se le sigue viendo entre triste y enfadado. Y tengo que decirlo, a mí Irama me gusta muchísimo lo que transmite como artista. Le sigo en redes sociales y me gusta mucho todo lo que voy viendo de él. Y luego tiene esa imagen de persona de la calle, como si pudiese llevar, por la imagen a veces me da que podría llevar música bastante más urbana. Sin embargo, tiene una voz espectacular y nos hace unas canciones baladas que son de esas que dicen que son como cortavenas, ¿no? Me gusta mucho, esta canción se viene a mi vida también. Yo creo que si fuese por tema de Eurovisión, sinceramente todavía me quedo con Annalisa, pero esta canción me ha encantado, me ha encantado, y como balada es un baladón que podría dar muy fuerte también en Eurovisión si es que deciden que sea esta canción la que vaya a Eurovisión. Yo estaría igual de feliz. Nos vemos en próximos vídeos, un besazo y hasta la próxima. Chao.